día, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos acompaña en Antofagasta y aquí en el estudio Víctor Flores. Seguramente usted ya se recuerda de él, ex Ceremi en la administración pasada, pero también ahora está ocupando un cargo como encargado de la oficina en Antofagasta de la Organización Internacional para la Migración, que depende además de Naciones Unidas, y está profundizando este trabajo y los lazos además con distintas organizaciones que trabajan con esta temática aquí en la zona norte. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en la entrevista. Muchas gracias, Carolina. Nuevamente un agrado estar acá. Hacía un tiempo que no nos veíamos, sí. Pero siempre este ha sido un espacio muy cordial, donde además permite conversar en un muy buen nivel. Así que a disposición tuya para poder conversar sobre temas de interés. Justamente comentarnos un poquito para poner en contexto, sobre todo desde cuándo se hace esta apertura de la oficina y también que asume este cargo en Antofagasta, y un poco cuál es el lineamiento, dónde busca trabajar específicamente con la temática migratoria. Sí, mira, la Organización Internacional para las Migraciones es el organismo de las Naciones Unidas para la Migración. Esta es una organización de carácter global, tiene más de 400 oficinas en más de 150 países, alrededor de 10.000 funcionarios desplegados tanto en niveles operativos, de carácter técnico, investigativos, etc. Tiene su sede en Chile, en la oficina local en Chile, su sede en Santiago, pero desde hace un tiempo atrás, liderado por el jefe de la misión en Chile, a quien tuviste la oportunidad de conocer, Norberto Girón, se habían hecho esfuerzos de poder instalar una oficina en la ciudad de Antofagasta, precisamente por la importancia del proceso migratorio en esta región. Estuvo aquí durante un tiempo una colega colombiana, posteriormente un colega argentino, que realizaron acciones, en muchos casos bastante positivas, lograron avances, suscripción de convenio con algunas entidades locales. A mí me tocó conocerlos cuando estaba en otro rol, como Ceremi de gobierno, me tocó trabajar con ellos, desarrollar algunas iniciativas, pero finalmente no se había logrado concretar la instalación física de una oficina. Iniciaron un proceso de concurso, yo si no me equivoco en el periodo de enero, febrero del año en curso. Bueno, nos tocó participar, por cierto, y finalmente resultar seleccionados, lo que ha significado la apertura de la oficina en el mes de abril de este año, y eso significa estar instalado físicamente en la ciudad de Antofagasta, de manera de poder realizar el despliegue de las acciones de la organización en la ciudad, pero no solo en la ciudad, sino que también eventualmente en la región o en lugares cercanos, Víctor, a la región. Uno podría pensar, se va a trabajar en nivel teórico, en el nivel práctico de que algunas medidas puedan implementarse. Es una oficina abierta que cualquier migrante quizás pudiese acercarse. ¿A qué nivel un poco se trabaja? Porque el tema migratorio se ha tomado la agenda, ¿cierto? Hemos visto que hay muchos estudios, libros, oficinas, cada vez, y un poco uno a lo mejor tiende a perderse un poco en este panorama, que siempre es positivo que existan, pero para ordenar quizás un poco, porque hoy día tenemos varias organizaciones que trabajan con migrantes, ¿no? Y además varias organizaciones que lo hacen muy bien. Aquí en Antofagasta hay organizaciones de mucha trayectoria, el mismo Servicio Jesuita Migrante, la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica, distintas corporaciones y las propias, por cierto, colectividades de los migrantes, que vienen desarrollando un trabajo hace tiempo a través de instancias que han creado, ¿no es cierto?, esta integración migrante, INMA, esta mesa intercultural y distintos actores. Mira, lo que hace la Organización Internacional para las Migraciones en su carácter de agencia intergubernamental esencialmente es prestar apoyo técnico a los gobiernos, sean del nivel local, municipal por ejemplo, regional, gobiernos regionales o gobernaciones, o al nivel nacional, para poder apoyarlos en una adecuada gestión de los procesos migratorios. La OIM ha desarrollado marcos de gobernanza para los procesos migratorios, porque en la medida en que haya una adecuada gestión de lo que es una realidad humana y no un problema a resolver, así es como lo estima la OIM, eso contribuye a que haya una migración ordenada, segura y regular, que finalmente son adjetivos que constituyen una prenda de garantía para procesos de movilidad humana que respeten la dignidad de las personas. Entonces hay un foco del punto de vista de apoyo a la gestión, a la gobernanza en materia de migración. Pero también esto requiere fomentar una adecuada comprensión de los procesos migratorios. Y en ese sentido, la OIM, no solo en Chile, sino que en distintos lugares del mundo, realiza alianzas estrechas con centros de estudio, universidades, distintos espacios académicos para producir información o ejecutar proyectos que contribuyan a lo que estábamos diciendo, una adecuada comprensión
de los procesos migratorios. Doctor, ¿cómo se involucran ahora en un proceso muy contingente, cierto? La llegada del presidente Sebastián Piñera trae consigo además una de sus primeras medidas y de carácter administrativo junto con la discusión legislativa que se va a dar de un nuevo marco regulatorio para la migración, pero toma una decisión de regularizar de manera extraordinaria a migrantes en nuestro país con 2 etapas. ¿Cómo se han ido involucrando ustedes o cómo han visto este proceso? Si son parte, si lo ven con buenos ojos, ha resultado positivo. Tenemos un mes ya en que se evalúa precisamente el proceso. Sí, bueno, efectivamente estamos como país en un momento muy importante, no solo porque se están aplicando estas medidas administrativas, el proceso de regularización es algo que venía siendo demandado por distintos actores, incluso las propias organizaciones migrantes, sino que además porque paralelamente a estas medidas administrativas está en discusión hoy día, de hecho se están analizando ya artículo por artículo en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que va a fijar el modelo, el marco migratorio que Chile quiere tener, precisamente en materia de gobernanza y gestión migratoria. Lo que ha hecho la OIM se ha puesto a disposición del gobierno y ha estado colaborando con el gobierno a nivel operativo en el proceso de regularización. Por ejemplo, estos días, lo has visto en la prensa, ha aparecido que como esto ha tenido fases, primero hubo una fase de regularización para personas que ingresaron por pasos no habilitados, claro, ¿no es cierto? Ahora, hasta el 22 de julio, el resto de personas, por ejemplo, con la visa turista vencida, pero también empiezan a operar otros mecanismos, como por ejemplo la visa de reunificación familiar para haitianos, donde la OIM está prestando un apoyo fundamental a nivel operativo, porque la tramitación no se hace directamente en el consulado en Puerto Príncipe, en Haití, sino que la tramitación se hace en oficinas de la OIM en Haití, en Puerto Príncipe. De manera que toda la tramitación preconsular, digámoslo de otra manera, es un proceso asistido donde la OIM colabora con esta persona en Haití que quiere venirse a Chile para unificarse con su cónyuge, o su padre, o su madre. Lo apoya la OIM en ese proceso, recopilando los antecedentes, los documentos, y la OIM posteriormente los entrega al consulado chileno para que finalmente se pueda concretar la visa de reunificación familiar. ¿Qué dicen ustedes respecto de este certificado de salud que ha estado en la polémica, donde el gobierno ha defendido un poco diciendo que para todos es necesario solicitarlo, sin discriminar, ¿cierto?, la nacionalidad en este caso de haitianos? ¿Cómo han visto ustedes ese punto de la discusión? Mira, en primer lugar, la OIM como organismo intergubernamental es respetuoso de las decisiones que toman los gobiernos en ejercicio de sus atribuciones. Estos mismos marcos de gobernanza que te mencionaba que tiene la OIM, uno de los primeros principios de ese marco de gobernanza es el pleno respeto a los derechos humanos establecidos para la población migrante. Y en este sentido, cuando lo que existe y es indiscutible es el derecho de las personas a migrar, es un derecho fundamental, pero también los estados tienen un derecho para regular estos procesos migratorios, ¿ya? Y en ese sentido, el estándar es que la fijación de los requisitos o procedimientos cumplan, valga la redundancia, con los estándares en materia de derechos humanos. Y efectivamente en materia de estos certificados de salud, por ejemplo, son exigidos para situaciones similares. Por ejemplo, si una persona en el extranjero quiere solicitar una visa de residencia temporal para venirse a Chile en un consulado chileno en el extranjero, tiene que acompañar dentro de otros antecedentes un certificado de salud. En el caso de, por ejemplo, ciudadanos cubanos que tramitan una visa consular, también tienen que acompañar un certificado de esa naturaleza. Por lo tanto, es parte, ¿no es cierto?, de las decisiones que puede tomar un gobierno no habría en el ámbito en este sentido. En el ámbito de sus atribuciones. Y además, Chile es un Estado de Derecho, lo vimos hace poco a propósito del requerimiento que presentaron en ejercicio de sus atribuciones. Varios parlamentarios, recordarás, a propósito de la visa consular establecida para haitianos, y Chile es un Estado de Derecho en forma, en régimen, está funcionando, y por lo tanto cualquier persona, desde algún poder o alguna persona en particular, si estima que hay alguna disposición que pueda infringir alguno de estos estándares, puede hacer uso de ello y van a existir las instancias, como ya han operado, para poder resolverlo. La OIM en ese sentido, como te señalaba, lo que hace es, en el marco del cumplimiento de estos estándares, prestar asistencia a los gobiernos a nivel operativo y de implementación de determinados instrumentos, como en este caso la visa de reunificación. ¿Ven ustedes que puede ser extensivo? Porque hemos hablado de los ciudadanos haitianos, ¿no?, respecto de esta etapa de reunificación familiar, pero pensando en la gran colonia residente de colombianos, ¿sería extensivo entonces a cualquier nacionalidad que quisiera? Muchos de ellos vienen buscando mejores oportunidades aquí en la región de Antofagasta, dejando a su familia, ¿cierto?, en Colombia, por ejemplo. Sí. Mira, este es un tema bien importante, Carolina, y perdóname que vuelva a hacer la referencia a este marco de gobernanza que tiene
la Organización Internacional para las Migraciones, porque los flujos migratorios responden a distintas situaciones. Tú has señalado algunas. La necesidad de desplazarse para buscar mejores expectativas de vida. A veces hay situaciones coyunturales de carácter político, social y económico, como está ocurriendo en el caso de Venezuela, que generan un flujo migratorio importante. Te quiero dar solo un dato. En el año 2017 se estima que llegaron a 800.000 los venezolanos que salieron de su país no en dirección a España o a Estados Unidos, que eran destinos frecuentes, sino que en dirección a países sudamericanos. Y te quiero dar un dato para contraponer esa situación y ponerla en contexto. En 2017 arribaron por mar desde las costas del norte de África a a Europa, 170.000 personas. Fíjate tú los datos, 170.000 yendo a Europa, 800.000 de Venezuela desplazándose a países sudamericanos. Entonces, tú tienes situaciones de flujos migratorios que pueden ocurrir por distintas razones, situaciones sociopolíticas, situaciones de violencia, situaciones de conflictos armados. Y los estados deben buscar armonizar el derecho a emigrar de estas personas para buscar mejores condiciones de vida y, por otro lado, el ejercicio de sus atribuciones para regular estos flujos migratorios. Y en eso, estos instrumentos de visas, establecimiento de requisitos, visas específicas como esta de reunificación familiar u otras, son instrumentos que es lo que se está discutiendo hoy día en el proyecto de ley, deben tener ciertos niveles de flexibilidad, de manera que permitan responder, ser instrumentos que permitan gestionar adecuadamente estos flujos migratorios. Porque los flujos van a ocurrir. Lo que necesitas, ¿no es cierto?, es que en definitiva estos instrumentos permitan gestionar adecuadamente esos flujos. Y en eso, un último dato importante, ya es un dato cierto, que no son temas que puedas resolver solo localmente, me refiero solo al país. Miremos lo que está ocurriendo en Europa. Hace poquito, tú sabes, hubo un encuentro a nivel de la Unión Europea, liderado por Angela Merkel, el presidente francés, ¿no es cierto?, y español, entre otros, para buscar una solución europea a la situación de los refugiados y los solicitantes de asilo. La OIM está trabajando con distintos gobiernos a nivel sudamericano en un plan regional para apoyar a los gobiernos a propósito de la diáspora venezolana, con la cantidad de personas que te menciono. Entonces, tú tienes instrumentos a nivel local que te permiten gestionar estos flujos migratorios bajo estándares de derechos humanos, compatibilizando el ejercicio de la soberanía de los estados y el derecho de las personas a emigrar, pero además necesitas alianzas duraderas, asociaciones duraderas, que es lo que señala el marco de gobernanza de la OIM, con otros estados o con otros actores, porque no son temas que solo puedas resolver localmente. Pero en este caso, claro, lo que podríamos ver entonces es que decisiones administrativas, como las que hemos visto, han ido resolviendo cuestiones coyunturales. Por ejemplo, en el caso de los venezolanos y haitianos, como hemos visto quizás con estas visas específicas. Lo que no quita que podríamos tener, ¿cierto?, en un corto plazo, mediano plazo, nuevas decisiones de ese carácter, además de la discusión que vamos a tener en el Parlamento, ¿no? O sea, podría entenderse que el día de mañana da otra situación. Yo ponía el ejemplo quizás de los ciudadanos colombianos, que son una gran colonia también residente en Chile y en la región de Antofagasta. Podría tener una necesidad como esta, ¿no? Son instrumentos que están a disposición de los gobiernos y efectivamente, como mencionas, Carolina, es parte de uno de los elementos clave de la discusión del proyecto de ley hoy día. ¿Cuál es el sistema de visa, las categorías de visa, que permitan, ¿no es cierto?, ir adecuando, ir gestionando adecuadamente estos procesos migratorios, pero además con las posibilidades de que una persona que declare, ¿no es cierto?, el interés de venir a radicarse en el país, pueda tener un proceso conocido que permita lo que señalamos, una migración ordenada, segura y regular. Que vuelvo a insistir, cuando una migración cumple esos requisitos, no solo es beneficiosa para los propios migrantes, ¿ya?, sino que también es beneficiosa para las comunidades de acogida. ¿Ves con buenos ojos entonces el proceso que está viviendo el país? Es una oportunidad justamente porque estamos siendo un polo de atracción quizás para muchos migrantes en Latinoamérica, de efectivamente venir a buscar distintas opciones de mejora, en algunos casos, ¿cierto?, salir de situaciones complejas como la de Venezuela hoy día o mejores expectativas laborales simplemente en esta zona del país, ¿no? Chile hoy día es el país que tiene el primer lugar en el índice de desarrollo humano a nivel latinoamericano, que mide esencialmente temas de carácter educacional, cobertura educacional, esperanza de vida, tasas de mortalidad en materia de salud y niveles de ingresos. Por cierto, si uno lo corrige en términos de desigualdad por distribución de ingresos, bajamos en el ranking. Pero hoy día Chile es un país atractivo.
Hay un informe muy interesante del Programa de las Naciones Unidas, hizo una recopilación de los 20 años que ha emitido informe este programa sobre Chile, y uno de sus primeros titulares, por decirlo así, era Chile es un país desafiado por sus éxitos. Chile es un país que tiene estabilidad política, tiene estabilidad social, tiene estabilidad económica. Sabemos que tenemos muchas brechas, mucho camino por delante, pero es un país que es atractivo para emigrar. Y por lo tanto los flujos probablemente van a seguir mirando a Chile como un país de interés. Por eso que es muy importante la discusión en materia de este proyecto de ley y también en el marco de la gobernanza que promueve la OIM. Uno de los datos clave es que haya políticas públicas contrastadas, es decir, con antecedentes objetivos, más allá de un prejuicio o una idea preconcebida, y por otro lado con un enfoque integrado. La situación de la migración no es solo un tema, por ejemplo, de movilidad o un tema de control o un tema de seguridad, es también un tema de salud, es un tema de desarrollo económico, es un tema de educación, es un tema de cohesión social. Víctor, yo se lo preguntaba porque hoy día entiendo que ocupa un cargo, obviamente, dentro de la oficina a nivel local, pero también como ex Ceremi, muchos han responsabilizado también al gobierno del que usted formó parte en su minuto de no haber dado la discusión legislativa y de no haber tomado medidas que a lo mejor eran así de sencillas como lo ha dicho el propio presidente. Pero ¿es la senda correcta? Se lo pregunto más allá de su domicilio y quizás todavía político. Entiendo el rol que ocupa hoy día, pero no puedo dejar de preguntárselo, por ejemplo. Mire, todos los gobiernos, sobre la base de los antecedentes que disponen, las coyunturas que viven, el momento en que quieren desarrollar determinadas iniciativas, ¿no es cierto?, toman decisiones, y esas decisiones pueden ser positivas, negativas, las evalúa la ciudadanía. Somos parte de un sistema democrático y por lo tanto eso, ¿no es cierto?, es un elemento que está presente. Esto no es un tema nuevo. Tanto el primer gobierno de Sebastián Piñera como el gobierno de la presidenta Bachelet tomaron iniciativas en materia del proceso migratorio. No solo las medidas fueron legales, sino que también de carácter administrativo. Recordemos en la propia ciudad de Antofagasta que una de las dificultades importantes que vivió el colectivo migrante tenía que ver, por ejemplo, con el acceso a servicios de salud, ¿ya? Incluso de atención primaria, con carácter de urgencia, porque a veces nos encontrábamos con personas que no tenían sus documentos al día y se tomaron una serie de medidas administrativas en que hoy día, Carolina, tú conversas con los colectivos migrantes y te mencionan que hoy día el tema de la salud no es un problema. Más bien hoy día hay otros focos en otros lugares, por ejemplo en el tema laboral o en el tema de la cohesión social, los prejuicios que muchas veces se han establecido. Entonces, esto es un continuo y le corresponde a la ciudadanía evaluar. Que estemos hoy día como país discutiendo un proyecto de ley es muy importante. Vemos que hay un interés transversal. La OIM fue a la Comisión de Gobierno Interior a través de su asesor jurídico Jaime Esponda a hacer una exposición de la visión de la organización. No solo fue la OIM, fueron otros organismos de las Naciones Unidas también, y han ido un conjunto de organizaciones, de hecho organizaciones de la sociedad civil de Antofagasta, la propia alcaldesa, y hay parlamentarios como Catalina Pérez, ¿no es cierto?, y entiendo Marcela Hernando, que también son parte activa de la Comisión de Gobierno Interior y están representando ahí los intereses de la región. Quiero agradecerle el que nos haya acompañado en la entrevista del día. Muchas gracias, Carolina, y a disposición. Gracias a ustedes también, como siempre, por seguir nuestras entrevistas. Los invito a que sigan la programación de Antofagasta Televisión. Nosotros nos reencontramos.